Señor, te agradecemos porque en medio de nuestros errores, en medio de nuestras fallas, tú también te manifiestas y que este mensaje, Señor, pueda ser de edificación para nuestros hermanos. Por favor, te lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Pido disculpas a los hermanos por la grabación anterior. Lamentablemente el sonido no estuvo muy bueno, yo lo comprobé, por eso estoy haciendo esta segunda grabación. Espero que ahora sí puedan recibirlo en el audio correcto. Muy bien, estamos entonces en Hebreos capítulo 5, estamos siguiendo el orden que el escritor de Hebreos nos dejó aquí. Nada de lo que he estado diciendo es a propósito, sino que estamos siguiendo el orden del libro de Hebreos. Cada uno de nosotros necesitamos de veras analizar cada etapa que hemos estado viendo, cada tema que hemos estado considerando. Y en este momento estamos viendo la situación espiritual, el crecimiento espiritual de los hebreos, ¿verdad? Pero también, obviamente, cada uno de nosotros debe analizar cómo está su crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque ellos, por ejemplo, ya tenían tiempo, como aquí mismo Pablo les está diciendo, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo. O sea, ya llevaban, además de tener la base del Antiguo Testamento, de Moisés, en las sinagogas, constantemente todos los sábados ahí escudriñando las Escrituras, no se evidenciaba un crecimiento realmente espiritual. Y un crecimiento espiritual también corre juntamente o paralelamente con un conocimiento de ciertos asuntos, ¿verdad?, que uno tiene que saber, como lo que vamos a ver en esta mañana. Bueno, Pablo también dice que él no podía entrar en detalles, dice acerca de esto tenemos mucho que decir, hablando de Melquisedec, y difícil de explicar por cuantos habéis hechos tardos para oír. A veces no entendemos algo, pero es por la falta de una base, ¿verdad? Nos están hablando de un asunto, no lo entendemos porque nos falta otro asunto para entender. Entonces tenemos que crecer. La idea y el propósito del apóstol Pablo para escribir esto a los hebreos es que ellos se alarmaran un poquito de ellos mismos para poder avanzar. Como les dije anteriormente, no sé si lo mencioné, pero muchas personas para poder crecer espiritualmente tienen que ir a estudiar a un instituto bíblico o a una escuela bíblica o a un seminario. Está bien, para aquellos que quieren dedicarse tiempo completo al Señor necesitan un poco más de estudio, pero los que no tienen esa oportunidad, la idea es, y la oportunidad que el Señor nos da es en la iglesia. El pastor debe ser el sujeto o el medio utilizado por Dios también para traer enseñanza. Por eso es que necesitamos aprovechar toda enseñanza y aprenderla y hacerla parte de nuestra vida, para que nosotros también acompañemos ese conocimiento y que cada vez que nos hablen de otro asunto, nosotros ya lo vamos a entender porque ya habíamos tratado el anterior. Entonces, necesitamos ejercitar nuestros sentidos, no quedarnos conformados con lo que sabemos, ¿verdad? Solo la salvación, solo la fe. La mayoría de la iglesia vive en salvación, fe, bautismo, y ahí se quedó y no tienen más crecimiento debido a que no hay más hambre en sus corazones. Entonces vamos adelante, nosotros necesitamos crecer, necesitamos avanzar en nuestra caminata. Muy bien. Luego, Pablo dice aquí, en el capítulo 5, verso 12 de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar. Dice que se los vuelva. Quiere decir que eso ya había sido dicho, pero no se puso atención o no estaban presentes. O simplemente lo olvidaron, ¿verdad? Porque muchas cosas nosotros las oímos y debido a que nuestra atención y nuestra mente está más en otras cosas, en las cosas de la vida, en nuestros propios problemas, no nos interesa el resto.
Pero no debemos ser así. Debemos darle la importancia a las cosas del Señor como lo merece, ¿verdad? En primer lugar. El resto es el resto. Entonces dice, tened necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Cuando está hablando de rudimentos, está hablando de las nociones básicas. O sea, de lo fundamental, de lo que la mayoría deberíamos de saber. Hablando secularmente, podemos decir que la mayoría deberíamos por lo menos saber leer y escribir, ¿verdad? Por lo menos la primaria, los primeros 6 grados donde aprendemos ya las cosas básicas para poder entrar ya a algo superior. Entonces, está hablándonos aquí de la necesidad que hay. Cuáles sean los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo es sinónimo también de la doctrina de Dios. Cuando se habla de la doctrina de Cristo es la doctrina de Dios, como dice en capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero aquí en el versículo número 12 del capítulo 5 dice cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. De las palabras de Dios, de la doctrina de Cristo, eso es, son expresiones sinónimas. Otra vez, ¿qué es los rudimentos? Son cosas básicas, son principios, son los elementos que todos deberíamos de saber desde el principio. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las palabras de Dios, en Primera de Pedro, capítulo número 4, y en el verso número 11, el apóstol Pedro nos dice algo sobre la palabra. Y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, nosotros no podemos atrevernos a decir cosas espirituales si están fuera de las nociones de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que no es una idea, no es mi doctrina, no, es la doctrina de Cristo, es lo que yo necesito aprender. Dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Si estamos hablando la palabra de Dios, Él es glorificado. Si estoy hablando mi palabra, lo que yo creo, entonces yo estoy buscando mi propia gloria. A quien pertenecen la gloria y el imperio, dice, por los siglos de los siglos. Y había en los días de los apóstoles, un hombre muy elocuente, que era Apolos. En el capítulo 18 del libro de los Hechos, leemos en el versículo 24 que dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden, por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, hablando de Pablo, ¿verdad? Verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Un judío, tenía conocimiento, la mayoría de judíos tienen conocimiento, por lo menos los que se dedican y tienen hambre de la palabra de Dios. Natural de Alejandría, varón elocuente, dice. Poderoso en las escrituras, quiere decir capaz. O sea, él estudiaba y leía las escrituras. Dice, este hombre era muy diestro, digamos así, muy habilidoso en relación a la predicación, a la elocuencia y al mensaje, pero él no tenía el conocimiento del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí, dice, verso, este había sido 25, instruido en el camino del Señor. Nosotros podemos ser instruidos, o sea, enseñados, y siendo de espíritu fervoroso, miren todas las cualidades que tenía este hombre, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, todo lo que era el Señor. Un hombre justo, correcto, honesto delante del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, su conocimiento. A veces la cuestión del conocimiento nos puede envanecer. Por eso es que tenemos que abrazar siempre el carácter de Cristo, de manso y humilde, para que nadie pueda pensar que porque sabe más, es más que otros. No, el conocimiento debe darnos luz, debe darnos entendimiento.
lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque el conocimiento trae luz, trae entendimiento y me ayuda a saber dónde estoy caminando. No para envanecer a nadie, ¿verdad? No para enorgullecerlo. Por tanto, habían personas como Apolos de mucho conocimiento, muy diestros, pero les faltaba otras cosas básicas. No tenía conocimiento sobre el don del Espíritu Santo. Entonces, así sucede con nosotros. No tenemos el conocimiento ni a veces el fundamento correcto, y todo edificio necesita un fundamento correcto, ¿verdad? Nuestra vida es comparada a un edificio, a una casa. El Señor lo comparó así, Mateo 7:24. ¿Verdad? No puede edificarse, no hay un fundamento correcto, y el fundamento es Cristo, su palabra, ¿verdad? Entonces, cuando hay un fundamento correcto, nosotros tenemos claro los fundamentos, que aquí vamos a leerlos. Eso es muy, muy importante para nuestro crecimiento, porque tampoco debemos de vivir solo en esos conocimientos, solo en el fundamento. Si alguien pasa edificando toda su vida el fundamento, va a haber algo extraño en él, ¿verdad? Porque el fundamento sí es importantísimo, pero el fundamento también queda escondido. Lo que importa es la casa. Tampoco se va a dejar a un lado la necesidad de tener un buen fundamento, no. Pero no podemos terminar ahí, no podemos parar ahí, es decir, construir el fundamento y ahí es suficiente, no. Como Pablo dice, yo les he dado el fundamento, pero a cada uno de ustedes tiene que sobreedificar. Significa que nosotros también necesitamos poner diligencia, fervor, trabajo, esfuerzo. Hay que leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, no para ser un pastor, no para ser un ministro. Si el Señor te llama, pues gloria a Dios, pero si no, el conocimiento es importantísimo, te va a ayudar a tu vida diaria, te ayuda a cómo solucionar problemas de hogar, con tus hijos. El conocimiento de la palabra de Dios en relación al camino de justicia es evidente, pero por fuerza tenemos que oírlo de un pastor. Bueno, así ha sido el modelo, pero cada uno de nosotros debe crecer en eso y debe tener esas bases y no olvidarlas. Muy bien, entonces volviendo aquí a Hebreos capítulo número 6, aquí dice, por tanto, verso número 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Se dan cuenta que no es una cuestión de quedarnos en el fundamento? Si nos quedamos en el fundamento, y otra vez, entre paréntesis, muchos ni el fundamento tienen claro. Vamos a ver ahora cuáles son esos fundamentos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, primero, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, plural, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 6 cosas básicas que aquí se nos colocan como fundamento. La mayoría de nosotros pues tenemos conocimiento de lo que es la doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Cuando está hablando de obras muertas, está hablando de pecados. Todo lo que es pecado es una obra muerta del hombre viejo, del hombre de pecado, del hombre de la carne, ¿verdad? Entonces, aquí estas 6 cosas es un número par, ¿verdad? La primera con la segunda están relacionadas, o sea, el arrepentimiento está relacionada con la fe, ¿verdad? Creemos, nos arrepentimos, pero nos arrepentimos y continuamos creyendo, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con el reconocimiento del pecado. A la persona que se arrepiente es porque está reconociendo que es un pecador y que necesita del camino de Dios. Luego, va a creer en el Señor Jesucristo como el camino para la salvación, ¿verdad? Entonces aquí está el reconocimiento y luego la salvación. Estos dos van juntos. Luego el otro par encontramos la doctrina de bautismos. Básicamente los bautismos que conocemos, y esos son los más importantes, no hay duda, es el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Esos 3 bautismos son los básicos, son los que debemos de tener y son los que deberíamos de experimentar.
¿Cómo es que nosotros experimentamos el bautismo de Juan? El bautismo de Juan no significa que nos vamos a bautizar en el agua 2 veces. No, el bautismo de Juan, como vamos a verlo claramente, es el bautismo de arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente verdaderamente, entonces ya prácticamente participó de ese bautismo. Pero después todavía necesita bautizarse en el bautismo de Jesús. ¿Cuál es el bautismo de Jesús? Bueno, el bautismo de Jesús es el bautismo en las aguas, el que Él ordenó. Y después, inmediatamente, también el Señor quiere que cada uno de nosotros participemos del bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia diferente al nuevo nacimiento, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ya la doctrina de bautismos que va junto con la imposición de manos. En bautismos viene, como vamos a ver más adelante, Pablo oró por ellos y les impuso las manos. Y dice que cuando en Hechos capítulo 8, cuando Samaria recibió la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, en relación al bautismo, la imposición de manos es muy importante también y que corren juntamente. Y luego, la quinta, que es la resurrección de los muertos. Bueno, pero en la doctrina de bautismos hay una identificación. Vean ustedes, estas son cosas importantes. En el arrepentimiento, reconocimiento de pecados. En la fe en Dios, salvación. En la doctrina de bautismos, identificación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos en aguas, nos estamos identificando con la muerte y con la resurrección de Cristo. Si morimos con Él, también reinaremos con Él. Entonces hay una identificación, no solamente de nuestra parte para con Él, sino también Él se va a identificar con nosotros. Si le negáremos, Él también nos negará. Entonces hay una identificación. De la imposición de manos, eso nos habla de una transmisión. ¿Qué transmitimos? O sea, cuando ellos imponían manos, dice que recibían el Espíritu Santo. Entonces hay una transmisión, se transmite algo, se da algo. Pero también podemos recibir. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo que no impusiera las manos con ligereza para no ser participante de pecados ajenos, dice. ¿Por qué? Entonces nosotros vamos a imponer las manos sobre un hombre o una mujer que vive de una forma incorrecta, inmoral y que no tiene arrepentimiento en su vida y que por mi falta de discernimiento, de sabiduría, impongo mis manos. O sea, yo no puedo estar imponiendo manos a cualquiera. No es una cuestión de simplemente me sentir muy espiritual y que yo voy a transmitir algo. No, yo también puedo recibir algo. Por eso Pablo se lo dijo a Timoteo, un pastor, ¿verdad? De tener cuidado en relación a esa imposición. ¿Por qué? Porque hay una transmisión de cura, transmisión de cosas buenas, más también transmisión de la otra persona para con aquel que le puso las manos. De la resurrección de los muertos. ¿Qué hay en la resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos corre juntamente con el juicio eterno, ¿verdad? Que es el sexto. Esos dos van juntos, porque después de la resurrección todos compareceremos ante el tribunal del Señor. Y cuando estamos hablando de la resurrección de los muertos, estamos hablando de un cuerpo transformado. Ahí también hay una identificación del Señor. Él nos comparte de su cuerpo, así como dice Filipenses 3:20, que nosotros también tendremos un cuerpo como el cuerpo de Jesús. Cuando Él resucitó, su cuerpo era otro, ¿verdad? En el sentido, o sea, era como Él, solo que un cuerpo inmortal, un cuerpo indisoluble. O sea, llevando la resurrección nos lleva a participar ya de una vida indisoluble como es la vida eterna de Dios. ¿Está bien? Entonces ahí está cuando nosotros estamos dispuestos a morir por Cristo, el Señor nos da la gracia para participar de su resurrección y ahí Él se identifica. Por eso dice, ahora solo somos hijos de Dios, mas cuando estemos en su presencia le veremos tal como Él es y veremos también esa misma naturaleza en nosotros. Y del juicio eterno, o sea, eso significa que debemos de tener claro que todos vamos a estar, va a haber un comparecimiento general de la humanidad delante de su Creador, ¿verdad? Él tiene todo derecho de reunirnos y de tratar con nosotros. Entonces, estas 6 cosas básicas, muchos cristianos ni siquiera las conocen, o por lo menos han oído de ellas, pero no tienen entendimiento en relación a cada una de esas cosas. Los judíos tenían, principalmente los fariseos,
la esperanza de la resurrección. Cuando Pablo se defiende delante del Sinedrio, o del Sanedrín, disculpen, cuando él se defiende delante de los judíos, dice, y yo soy acusado aquí por la esperanza del pueblo de Israel. ¿Cuál era la esperanza? La resurrección. O sea, todos siempre han estado esperando la participación de la resurrección. Muy bien, cuando el apóstol Pedro se dio cuenta que solo habían 11 apóstoles, ¿verdad? Era obvio. Pero él dijo, necesitamos sustituir para que tengamos siempre los 12. Entonces ustedes saben cómo llegó Matías a ser parte de eso. Pero algo interesante que él menciona ahí en Hechos capítulo 1, quiero leérselos. Capítulo 1 dice, verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Qué interesante, ¿eh? ¿Por qué Pedro dice comenzando desde el bautismo de Juan? Porque era el bautismo de arrepentimiento. Hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea, de su ascensión. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y entonces aquí vino y después... Sabemos ya la historia, le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, ¿verdad? Entonces aquí vemos que él sustituyó a Judas, que prácticamente, tal vez su traición tuvo en gran parte su falta de crecimiento, porque en los últimos días habrá tal engaño que si nosotros no tenemos su conocimiento básico, por lo menos bien claro en nosotros, podemos ser engañados. Mirad que nadie os engañe, dice el Señor. Varias veces en el Mateo 24 él repite esa necesidad de estar alerta, de estar vigilando para no ser engañados. Y van a engañar a las personas que tienen un poco de más conocimiento. Y Satanás, como ya lo he mencionado, se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo, de las estrellas, ¿verdad? Con su cola. Y también él va a hacer lo mismo con las estrellas de la iglesia, o sea, los que brillan, los mayores, ¿verdad? Porque es muy fácil engañar a la mayoría. No necesita ir de uno en uno, ¿no? Solo confunde al que está hasta allá arriba, ¿verdad? No está hablando de personas insignificantes como yo, sino estrellas, ¿verdad? Estrellas, que famosísimas, van a arrastrarlas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que si ellos están engañados, engañen a millares o millones de personas. Y ahí está el peligro en que estamos hoy en día viviendo. Muy bien, entonces ya avanzamos un poco. He estado tratando de resumirles esto, pero todo cristiano debe conocer estas cosas básicas y entenderlas. Y estas cosas básicas son comparadas aquí en Hebreos a leche. Eso quiere decir que los que están recibiendo leche son niños en Cristo. Y necesitamos crecer para tener comida sólida. Por eso es que estamos siempre tratando de darles un menú, una variedad de comida, ¿no? Para que aprendamos de todo lo que la Escritura nos muestra. No solamente de una cosa, solo hablando de la salvación, Es necesaria la salvación. De vez en cuando lo hacemos. Pero es necesario hablar de todo el contenido de la Escritura para que nosotros estemos conscientes y eso nos haga fuertes, ¿verdad? Porque también solo lechita para adultos, ahí ya no va a ayudar, ¿no? A los propios recipientes de la leche dice, este es un alimento, pero no puede ser usado únicamente como alimento. Ellos mismos reconocen que ni para niños después de mucho tiempo o para adultos eso debería ser lo único que se coma. No, necesitamos otros alimentos, necesitamos vitaminas, ¿verdad? Sucede que cuando ya somos viejos, naturalmente hablando, hay de 40 en adelante, a adultos, no tenemos más cierto tipo de vitaminas que el cuerpo mismo no consigue absorber de los alimentos. Entonces necesitamos ayudar. Ahí vienen los suplementos vitamínicos para poder tener salud y fuerza para seguir adelante. Ahora, si queremos irnos luego al cielo, pues
vivamos como siempre hemos vivido, pero si queremos hacer la voluntad de Dios mientras estamos en esta tierra, en cuanto es su voluntad, tratemos de cuidar este cuerpo también, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, muy bien, comida espiritual básica es para los niños, lechita, pero vianda sólida, como aquí el apóstol Pablo dice: ¿cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, o sea, no tiene experiencia, la capacidad en la palabra de justicia. Nosotros necesitamos crecer en esas experiencias de justicia para dejar de ser niño. Niños necesitamos ser en la malicia, dice. Niños necesitamos ser en aquellas cosas que tienen que ver con el pecado, inocencia, ingenuidad, ahí sí, ¿verdad? Pero niños en el pensar, no, tenemos que ser adultos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Se dan cuenta? Entonces necesitamos crecer, seguir adelante y no quedarnos estancados. Muy bien, entonces, ahora la mayoría de nosotros, llamémoslo así, la mayoría de la iglesia, necesitan de estos conocimientos, de estas nociones básicas, y como hemos mencionado, hay un gran peligro por los engañadores si lo básico no está. Básico, estamos hablando de las 6 cosas que mencionamos y que son doctrinas importantes, pero nosotros también necesitamos tener y avanzar, como Pablo dice ahí, sigamos a la perfección. Cuando está hablando de perfección en el griego, está hablando de completar la corrida, el trabajo, la obra, de completar o de terminar. Algo que terminó, se completó, está en lo perfecto. Entonces el consejo del apóstol es dejar lo básico, la doctrina básica, y como él mismo dice aquí, verso 3 del capítulo 6, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, esos conocimientos nunca se van a perder, serán parte de nuestra vida, pero tenemos que seguir adelante. Muy bien. Deberíamos de ser ya maestros, dice. Otra vez, no quiere decir que cada uno tenga un título universitario, no necesariamente necesitamos un título de facultad de teología para poder enseñar. No, simplemente si nosotros conocemos la palabra de Dios, si tenemos lo básico de lectura, de conocimiento, obviamente las personas que más estudian pueden tener mayor capacidad para comprender algunas cosas. Eso sí, definitivamente, ese acompañamiento es innegablemente una realidad. Pero no significa que con lo básico nosotros podamos crecer. No todos creceremos a la misma estatura. Algunos nos quedaremos un poquito bajitos en relación a esa espiritualidad. Pero a donde podamos llegar, ahí tenemos que seguir nosotros avanzando. Así es que hay en cada etapa de la vida hay un periodo, ¿verdad? Un periodo de años para ser niños. También hay otro periodo y durante ese periodo en el cual somos niños, ese periodo es perfecto. Pero si continuamos siendo niños el resto de la vida, entonces hay un problema mental. Debemos de crecer cronológica y cognitivamente, quiere decir en nuestro crecimiento físico de edad, pero también en nuestro conocimiento mental. Existe una clasificación. Pablo en 1 Corintios 3, verso 1 y 2 está hablando de que si somos carnales, somos niños en Cristo. Dice, si todavía nuestra carne nos domina demasiado, eso es porque aún estamos en esa etapa. Pero nosotros tenemos que crecer. Y existe una clasificación de las etapas de la vida por edad. Eso no es una invención mía, no. Existe en el conocimiento general de la vida. Son 7 etapas, que es primero la fase prenatal, o sea, el embarazo, que son 9 meses. Ustedes pueden ver ahí el tiempo. Fase prenatal. Y obviamente para mí es ya parte de la vida. Nosotros no iniciamos a vivir cuando nacemos. No, ahí venimos
al mundo, se nos abre los ojos para ver el mundo, pero desde que estamos en el vientre de la madre ya tenemos vida. Entonces la vida comienza en esa fase prenatal o antes de un nacimiento. Luego, después del nacimiento, comienza la infancia, desde que nacemos y hasta los 6 años. La infancia va hasta los 6 años. De los 6 años a los 12 es conocida como la niñez, la etapa de la niñez, ¿verdad? Somos niños, cronológicamente hablando, en ese periodo, de 6 a 12 años de edad. Luego viene la adolescencia, que es de los 12 años a los 20 años de edad. Luego la número 5, la juventud, de los 20 a los 25 años de edad. Luego la adultez, de los 25 hasta los 60 años, ahí ya somos adultos. Y de los 60 años en adelante viene la ancianidad o la vejez. De ahí en adelante, los que ya estamos arriba de los 60, ya estamos viejos, somos ancianos y se espera que el conocimiento que tengamos sea de acuerdo también a nuestra edad. Y el propio apóstol Juan, cuando habla en su carta, en su primera carta, sobre, digamos, la edad espiritual de la gente cristiana, él menciona aquí, en primera de Juan, capítulo número 2, dice en el verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Jesús. Los hijitos son aquellos que están comenzando porque se arrepintieron y sus pecados fueron perdonados. Esos son hijitos, o sea, niños. Luego dice aquí, os escribo a vosotros padres, porque conocéis a que desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes, jóvenes. Y dice algo interesante, porque habéis vencido al maligno. O sea, alguien que se supone tiene la edad ya de un joven espiritual, venció al maligno no por sí propio, sino porque dice aquí, luego en el verso 14, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, como dice la Escritura, sujetaos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea, el vencimiento, la victoria sobre el enemigo viene si nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Si la palabra de Dios abunda en nosotros, si la palabra de Dios está constantemente siendo renovada, actualizada, esa palabra actualizar es muy importante. Nosotros podemos tener 20 años, 25, 40 años de ser cristianos y no estamos actualizados. Todo elemento, todo aparato, a los celulares, por ejemplo, con sus programas que tienen, ellos necesitan actualizarse semanalmente. Ahí están una actualización. ¿Y una actualización qué están haciendo ahí? Mejorando el sistema. ¿Qué están haciendo ahí? Colocando tal vez el sistema más fuerte, hasta preparado para resistir virus, ¿verdad?, que vienen a tratar de destruir los programas y hasta el propio aparato. Los computadores son iguales, existe una actualización. Y nosotros como cristianos muchas veces pasamos toda la vida sin actualizarnos, ¿verdad? Vamos a la iglesia y ni siquiera comparamos en la Biblia, no somos ni siquiera como los bereanos, ¿verdad?, que ellos sí se iban a la Escritura para ver si era realmente así lo que Pablo estaba enseñando. Muchos de nosotros solamente tragamos las cosas, creemos las cosas y es bueno ser creyente, crédulo, pero hay que compararlo. Eso mostrará, será una evidencia de nuestra madurez, de nuestra experteza, ¿verdad? Experteza. No queremos ser tomados de sorpresa creyendo algo que nos estaban engañando. Mucha gente es engañada por los propios vendedores. Mire, este es un producto maravilloso, le ofrezco que este tiene garantía de por vida y esto y el otro, y la gente se asusta y mire, y el precio está, usted no se imagina, este producto valía 1000, pero se lo estoy dejando por 200 a usted.
dicen todos, ¿verdad? Entonces, y ahí viene y son engañados fácilmente. Muchos de nosotros probablemente hemos caído a una situación de esa y así es como hemos aprendido. Entonces, aquí el apóstol Juan está hablando de hijitos que sus pecados han sido perdonados, jóvenes, donde la palabra del Señor está en abundancia en ellos y pueden vencer al maligno, y los padres que conocen a aquel que es desde el principio. O sea, su relación con el Padre es profunda. Ya han crecido, ya han dejado de ser niños, han dejado de ser jóvenes y ya pasaron a ser padres. Y eso sucede también con la vida cronológica, ¿verdad? Con la vida natural. Cuando llegamos a ser padres tenemos más responsabilidad que simplemente ser niños o jóvenes, donde hacemos lo que queremos. Los padres ya tienen que preocuparse por sus hijos. Se dejan a un lado ellos mismos para preocuparse por sus hijos. Si como padre tú no estás haciendo esto, de preocuparte más por los tuyos, entonces o hay un egoísmo muy grande o te amas mucho más a sí mismo que a los hijos, o hay algo equivocado ahí, ¿verdad? Porque se supone que de un sentido natural, y todos queremos así. Todo niño no le gusta ser llamado de niño, ¿verdad? Y el bebé dice, ¿verdad? No le gusta un niño no le gusta que lo llamen bebé. No, ya soy grande. Él quiere siempre compararse con los grandes. ¿Por qué es eso? Porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros el sentido del crecimiento, ¿verdad? Él no quiere que nos quedemos estancados. Y ninguno de ustedes quiere ser llamado de niñitos en Cristo, ¿verdad? A veces hasta pueden ofenderse, pero ¿cómo? Y cuando les preguntan si saben explicar sobre la resurrección de los muertos, no tienen ni un poco de entendimiento en relación a eso. Entonces, esta es la idea de poder compartir con ustedes estas cosas para que crezcamos en el Señor. Así es que vamos adelante a la perfección. Y según el escritor de Hebreos, Pablo, conocer las cosas básicas del Evangelio es leche, como ya mencionamos, y la leche es para los niños, llamados también de inexpertos en la palabra de justicia o en la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces es necesario que nosotros vamos adelante. Por último, quiero darles aquí, como ya les mencioné, sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Cuando estamos hablando del arrepentimiento de obras muertas, del perdón de pecados, de la fe en Dios, de creer en el Señor. Y esto es un estudio aparte. Otro día voy a tomar tiempo para eso. De la doctrina de bautismos, otra vez, los 3 bautismos básicos son el bautismo de arrepentimiento, luego bautismo en aguas de Jesús, y el bautismo en el Espíritu Santo. Esos 3 son los más importantes, ¿verdad? Pero hay otros bautismos que son mencionados en la Escritura y que debemos de saberlos y cuál es su significado. Y es con eso que quiero terminar. En Marcos capítulo 1 y en el verso número 4, leemos: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, el bautismo de Juan debemos identificarlo con el bautismo de arrepentimiento. Cuando nosotros nos llegamos a arrepentir. ¿Y qué significa bautismo? Bueno, bautismo viene de baptizo, una palabra griega que fue transliterada a cualquier idioma. En el inglés, portugués, francés y hasta en el español fue transliterada. Quiere decir que solamente se adoptó y se dejó, solo se medio acomodó a cada idioma. Pero bautismo quiere decir, en el griego, sumergirse, inmersión, ¿verdad? Entonces el bautismo, no se engañen, no es por aspersión. O sea, no es un poquito de agua en la cabeza, ¿verdad? Como el bautismo también representa la muerte, el sepultamiento de Cristo. Entonces ustedes saben que no se sepulta a nadie con un poquito de tierra. No, se pone debajo de tierra, 1 metro, 2 metros, 1,5 metros, lo que sea. Y se pone suficiente tierra para que realmente quede sepultado. Si no, se comienza a sentir el cheiro, el olor de la descomposición, ¿verdad? El fedor, el hedor. En fin, entonces el bautismo es inmersión. Entonces, cuando estamos hablando de bautismo de arrepentimiento es porque estamos sumersos, inmersos, metidos
como cuando nadamos en el agua, pero nos sumergimos, así como un submarino que se sumerge. Así es cuando estamos en el arrepentimiento verdadero. No estamos por encimita, no son lágrimas de cocodrilo, no, hay un verdadero arrepentimiento. Muy bien, eso lo vemos también en Lucas 3 y versículo número 3 sobre el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Jesús es llamado así, o el bautismo cristiano. Bautismo de Jesús o el bautismo cristiano. Eso el Señor lo ordenó en Mateo 28, 19. Dice, y después a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, cada vez que bautizamos a alguien, lo hacemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando ustedes ven en el libro de los Hechos, por ejemplo, aquí encontramos los 3 bautismos. Aquí en el libro de los Hechos dice que se bautizaban a las personas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por eso es que hay algunos que solo bautizan en el nombre de Jesús, no mencionan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no debe ser así, porque el Señor nos ordenó hacerlo de esa manera. Pero en el libro de los Hechos hay una base en relación a eso, y dice aquí, hablando de Pablo, dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto y Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Habían ahí personas creyentes, discípulos. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, ellos habían creído, ¿verdad? Eran discípulos. Pero la idea es que inmediatamente después de creer se recibe el Espíritu Santo. Y dice, ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos habían sido enseñados por Apolos. Apolos los llevó al arrepentimiento, los llevó a creer en el Señor, pero ya no los llevó a más. ¿Por qué? Porque no tenía más conocimiento. O sea, nosotros vamos a crecer también de acuerdo al conocimiento que la otra persona que nos enseña tenga. Necesitamos que la persona que nos enseñe pues vaya adelante de nosotros en relación al conocimiento, en relación a ciertas experiencias en el Señor, para que también pueda transmitirlas y tenga una vasta, digamos así, bastante o un acumulo, ¿verdad?, de conocimientos para poderlo transmitir. Y en el caso de Apolos, él no tenía eso y él era un hombre justo, un hombre correcto, ¿verdad? En ningún momento Pablo lo criticó por eso, pero le faltaba ese entendimiento. Entonces no pudo transmitirlo. Y así es, nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, les dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. O sea, ellos fueron bautizados en aguas, porque eran bautizados en aguas, ¿verdad? El llamado también la purificación. El bautismo en agua era para los judíos era la purificación, se bañaban, se limpiaban con agua. Entonces, y es lo que hace, ¿verdad? Realmente el agua lo que hace nosotros es purificar. Cuando tomamos un baño, estamos nos purificando, limpiándonos. Y dice en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Vean ustedes cómo Pablo les explica a ellos que eso es lo que representa el bautismo de Juan, el arrepentimiento. ¿Ustedes se arrepintieron? Sí, muy bien, gloria a Dios. Luego dice, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. O sea, primero el arrepentimiento, pero después tienen que creer en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es eso? Fueron bautizados después de que se arrepintieron, ya se habían arrepentido, creyeron en el Señor Jesús, obviamente, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, o sea, en el agua, el bautismo cristiano, ¿verdad? Y luego dice, verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, pues ustedes pueden ver por qué el bautismo es relacionado con la imposición de manos, acompañados, la pareja. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, verso 6, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaba. Entonces aquí en Hechos, capítulo 19, del verso 1 al 6, vemos aquí los 3 bautismos, el bautismo de arrepentimiento de Juan, el bautismo cristiano de Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo. Eso era lo básico y lo que cada cristiano debía de experimentar. Y eso es lo que cuando usted va a ver en cualquier libro de teología, cualquier comentario
de ciertos libros de la Escritura. Ellos básicamente solo se dedican a comentar de esos 3 bautismos. ¿Está bien? Arrepentimiento, Juan, bautismo cristiano de Jesús, que es en aguas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y el bautismo en el Espíritu Santo. En el bautismo del Espíritu Santo es llamado también la promesa del Padre. El propio Juan dijo, yo bautizo en aguas, pero él bautizará en Espíritu Santo, ¿verdad? Como el Padre dijo, el Padre me envió a mí, pero también el Padre enviará el Espíritu Santo en mi nombre, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, el Padre envió a Jesús y luego Jesús envió el Espíritu Santo. Dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Había un fuego. Y sí, realmente cuando en Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo, ellos ya habían nacido de nuevo. Porque cuando Jesús resucitó, y si es necesario que ustedes escuchen ese mensaje varias veces, háganlo para retener lo que estamos transmitiendo aquí. Porque cuando Jesús resucitó y se presentó con ellos un día domingo y ha resucitado, después de haber hablado con ellos, les dice, paz a vosotros, y dice que sopló y les dijo, recibed del Espíritu Santo. Y dice que ellos ahí lo recibieron. O sea, ¿qué sucedió ahí? ¿Bautismo? No, ahí ellos nacieron de nuevo. Porque nadie podía nacer de nuevo sino después de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo dio inicio a una nueva vida, a una vida indisoluble para todos aquellos que creen en el Señor. Pero luego el Señor les dice en Hechos capítulo 1 y en el verso número 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que es bautismo del Espíritu Santo, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él les habló, no dice bautismo del Espíritu Santo y fuego, vamos a ver por qué. Y les dice dentro de no muchos días. Luego en el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. La presencia del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo hace algo extraordinario en la vida de las personas. Están dispuestas a morir por Cristo. Por eso dice, me seréis testigos. La palabra griega ahí es mártires. Pero luego en el capítulo número 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es una experiencia que todo cristiano debería de pasar. Existe lamentablemente tanta interpretación en cuanto a las cosas de las Escrituras que algunos no creen en esa experiencia, creen que esto ya es pasado, que solo sucedió para la iglesia primitiva y que nunca más nadie más lo va a experimentar. No es verdad. El Señor quiere darnos esa experiencia para todos nosotros. Entonces ahí está la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Luego existe otro bautismo que es el bautismo de fuego y ese lo experimentamos a través de las pruebas, ¿verdad? Cuando dice Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego, el mismo Señor dijo claramente en Marcos capítulo número 9, Él dice algo ahí que nos llama mucho la atención. Marcos 9 y leámoslo en el verso 49. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Todos serán salados con fuego. O sea, lo que hace el fuego es cocinar, es preparar el alimento. Y nosotros vamos a ser preparados a través del fuego. Pero ¿qué es ese fuego? Bueno, en Lucas 12, leemos aquí, en el versículo 49, Lucas 12, 49, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Dice, y luego él dice ahí, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué está hablando?
pruebas, muchas pruebas. División, ¿por qué? Por tu fe. Tú crees en el Señor Jesucristo, vas a tener oposición, no solo de los demonios, de los ángeles caídos, sino también de parte de aquellos que no quieren andar en el mismo camino que tú estás. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que todos vamos a ser sometidos a ese periodo de prueba y seremos, prácticamente es un bautismo de fuego, ¿verdad? En Romanos 12:20 leemos de esta manera: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Está hablando de un bautismo de fuego sobre la cabeza, nos estamos debajo de, ¿verdad? Y ahí está hablando de pruebas, y dice que todos seremos probados. Toda obra que nosotros hagamos será probada por el fuego la probará. Si es una obra que fue hecha con heno, madera, hojarasca, se va a quemar. Pero si es con piedras preciosas, oro o plata, eso va a resistir, porque eso resiste el fuego. Todo lo que nosotros hacemos en Dios, en Cristo, eso resiste. Si estoy haciendo cosas personales, no resiste la prueba. Entonces, y por último, aquí en Pedro, en Primera de Pedro, capítulo número 1, en el verso número 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro es probado con el fuego. Nuestra fe, comparada con ese, también va a ser probada con fuego. Por eso dice en Primera de Pedro también, capítulo 4, y en el versículo número 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, ¿verdad? Es como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, del fuego de prueba, cada vez que somos probados, como los amigos de Daniel fueron en el horno de fuego, fueron probados, literalmente estaban ahí, pero ellos resistieron la prueba y tuvieron una visitación de Dios. Nosotros también, de la misma manera, cuando resistimos, tendremos visitación de Dios. El bautismo de angustia es el quinto, es el bautismo que experimentan los mártires, los que llegan a entregar su vida en fidelidad a la voluntad de Dios. En Lucas 12:50 el Señor dice eso, y menciona también en Marcos 10:38 y 39, hablando de Juan y su hermano, que querían sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor, y el Señor les dijo: no es a ustedes les toca ese lugar, es mi Padre que le ha escogido a quienes, pero ustedes iban a beber de la copa que yo he bebido, y de la angustia, de un bautismo, dice, estoy angustiado, dice él aquí. Vamos a ver aquí juntos en Lucas 12. 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Verdad? El bautismo de fuego son las pruebas, pero el bautismo de angustia es la cúspide, es el final de ese periodo. Es un bautismo de angustia. ¿Por qué? Porque iba a entregar su vida por nosotros. Y el Señor les dijo: de un bautismo, y ustedes serán bautizados también con el mismo bautismo. ¿Por qué? Porque tanto Juan como su hermano Jacobo fueron muertos. En Hechos capítulo 12 se ve que muere su hermano, lo mata Herodes, ¿verdad? Él fue el primer mártir de los apóstoles, como Esteban el primer mártir de los discípulos, y más adelante, según la historia, la tradición cristiana, se cree que Juan murió como mártir también, siendo colocado en una olla de aceite hirviendo. En fin, entonces ese es el bautismo de angustia, cuando entregamos la vida en fidelidad
porque esa es la voluntad de Dios. El bautismo de Moisés es el bautismo de protección y dirección de Dios. Lo menciono, debe quedar bien claro por qué. Ustedes pueden leerlo allí en 1 Corintios 10, versículo 2, dice, porque todos estuvieron bajo la nube en Moisés, todos fueron bautizados en Moisés, dice. Es una figura, no es que todos vamos a tener que participar de eso, pero lo que está dando a entender es que cuando nosotros estamos bajo la protección de Dios y bajo la dirección de Dios, como pueblo de Dios, entonces es como que estuviéramos participando también de ese bautismo de Moisés, que representa la protección y la dirección de Dios. ¿Sí? Bueno, pero también el bautismo de Moisés es una figura del bautismo cristiano, porque a través de abandonar el mundo, Egipto era una figura, caminamos por el desierto, toda nuestra caminata como cristianos, y vamos hacia Canaán, la meta a la cual tenemos que llegar. Por último, esta es una alegoría, es el bautismo por los muertos, y porque lo voy a mencionar porque aquí en la Escritura se menciona y no podemos simplemente hacer de la vista gorda en relación a lo que aquí está. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, el contenido y el tema principal es la resurrección. Y está hablando aquí y diciendo, dice, si somos hallados falsos testigos de Dios, verso 15, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Él está hablando de la resurrección de Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, se está dando aquí hablando de que si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Pero en verdad, el Padre resucitó a Cristo. Él es lo que él está diciendo. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces quiere decir que si no hubo una resurrección, la resurrección de Cristo, y Él resucitó porque existe resurrección, es lo que Pablo está estableciendo aquí, nosotros estamos totalmente perdidos. Somos los más miserables de los hombres, dice, si Cristo no resucitó. Entonces Él está estableciendo aquí una vez y otra vez así, sobre la importancia de la resurrección. Hablando de ese tema, Él llega al versículo 29, donde dice, de otro modo, hablando de lo mismo, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? O sea, lo que él está diciendo aquí está usando algo que se practicaba en los días de Pablo en Corinto. Algunas personas se bautizaban por sus amigos o familiares que no se habían bautizado antes de morir. Pablo no está aprobando en absoluto esta práctica, ni debería ser practicada como en algunos sectores es practicada. Porque aquel que no ha sido bautizado, no se bautizó en agua, no quiere decir que haya perdido su salvación, porque el bautismo no salva. En Marcos 16 leemos claramente que dice ahí, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero luego dice, y el que no creyere será condenado. O sea, la fe y el bautismo son necesarios. El segundo bautismo debe seguir al primero, la fe, ¿verdad? Pero si no, alguien que muere antes, como el ladrón de la cruz, ¿verdad? El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, le perdonó sus pecados y le dio entrada. Entró como un infante, ¿verdad? Un pequeñito entró, pero él no tuvo tiempo de bautizarse. Y de hecho, por las propias circunstancias, era imposible. ¿Él se perdió? No. O sea, hay personas que por cuestiones de circunstancias graves no podrán bautizarse. Ahora, yo creo que las personas que ya tienen tiempo de ser cristianos y aún no se han bautizado en aguas, están con un serio problema, ¿verdad? Así como Faraón estaba persiguiendo al pueblo antes de que pasaran el Mar Rojo, así también el enemigo está persiguiendo a aquellos que no se han bautizado y que no se han identificado con la muerte de Cristo. Deberían ya bautizarse en agua. Si no lo han hecho es porque tal vez no están seguros en su fe. Pero si ya están seguros en su fe en Jesucristo, ese es el siguiente paso. El bautismo es un acto de obediencia y un acto de identificación, como mencionamos al principio, ¿verdad? Entonces, pero esta gente pensaba que podían darle salvación. No, si la persona la persona que murió creyó en Jesucristo, ya era salvo. No necesitaba bautizarse en aguas. Pero si está vivo, es necesario que lo haga. ¿Entienden? ¿Verdad? Es muy diferente. Entonces, era una práctica que se hacía y en ningún momento Pablo estaba diciendo bautícense por los muertos.
No es bautismo de la muerte, no. Bautismo por los muertos, o sea, por aquellos que ya han muerto físicamente, ¿verdad? Dice, de otro modo, otra vez, él está usando una figura de lenguaje, diciendo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Por qué? Porque en los días de Pablo tenían esa práctica. Sin ninguna manera los muertos resucitan. O sea, si ellos están haciendo eso, entonces ellos lo están haciendo porque creen que los que murieron van a resucitar un día. Entonces, si resuciten, pues que resuciten con la salvación. Es lo que Pablo estaba diciendo. Porque pues si se bautizan por los muertos, si los muertos no resucitan. Bueno, muy bien. Pero la clave aquí está en el verso número 30 y 31. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces el apóstol Pablo está refiriéndose aquí a que su vida como misionero, como apóstol de Jesucristo, que fue encargado de diseminar el evangelio entre los gentiles, él estaba arriesgando su vida todos los días. O sea, prácticamente estaba bautizándose por los muertos en delitos y pecados, porque todos nosotros en Cristo estamos vivos, ¿verdad? Pero sin Cristo, como dice claramente en Efesios capítulo 2, verso 1 al 6, eso es muy importante que lo leamos, y aquí vamos a ir terminando, disculpen el tiempo, pero era necesario que yo les repitiera estas cosas. En Efesios capítulo número 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Verdad? Alguien que va y se expone su vida como salvo y predica el mensaje a aquellos que están muertos en delitos y pecados, es como que se estuviera bautizando por los muertos. En ese sentido, en esa alegoría, es que esto se debería de tomar. Y no significa que cada uno de nosotros tiene también que practicar o experimentar el bautismo por los muertos. No, de ninguna manera. Esto solo es una vez mencionado aquí en la Escritura, en 1 Corintios 15, 29, y fue una alegoría que Pablo utilizó para mostrar que él sí estaba entregando su vida. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando de los pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros, se incluye él, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Entonces hubo una participación espiritual de su resurrección. ¿Por qué? Porque estando muertos en delitos y pecados, recibimos la vida del Señor, y aún estando en este cuerpo incompleto, en el sentido de que no ha sido transformado, y estando todavía siendo carnales, ya vivimos la vida del Señor dentro de nosotros. Es parte de la resurrección. No es la resurrección, porque la resurrección va a suceder. Es algo que vamos a experimentar. Muy bien, entonces, ¿qué es entonces el bautismo por los muertos? Resumiéndolo, es la identificación que siervos de Dios hacen, que se entregan para llevar el evangelio a las personas que aún no lo conocen. Grandes misioneros que han ido a lugares donde hay nativos que no tienen ningún tipo de conocimiento, han ido ahí a hablar del Señor y hasta han tenido que entregar sus vidas. Ellos llegaron prácticamente a participar o a practicar en ese sentido espiritual del bautismo por los muertos. Entonces encontramos 7 aquí: bautismo de arrepentimiento, bautismo cristiano, bautismo de Jesús, bautismo en el Espíritu Santo, los 3 básicos y más importantes, el bautismo de fuego, que son las pruebas, el bautismo de angustia es entregar la vida, el bautismo de Moisés es estar bajo la protección y la dirección de Dios. Todos necesitamos eso cada día. Y el bautismo por los muertos, que es una alegoría hablando sobre la veracidad de la resurrección, y que los que se entregan a predicar la palabra de Dios, a los que no han conocido todavía, puedan conocerla. Amén. Que Dios los bendiga, y espero que en esta
carrera que hicimos, ustedes han captado estas cosas. Si no, no hay ningún problema. Vuelvan a oír el mensaje, ¿sí? Paren si quieren, tomen nota y sigan adelante para poder captar todas las cosas. No tienen porque, no entendí nada. No, vuelva a oírlo. Muchas veces entendemos hasta que nos repiten 2 o 3 veces las cosas y así va a suceder. Que Dios los bendiga. Padre amado, gracias por tu misericordia, por ayudarnos, Señor, a nuevamente compartir este mensaje. Gracias por el error de audio, por el problema que hubo, porque hasta estas cosas son usadas para que el mensaje pueda ser repetido y pueda despertar en el corazón de mis hermanos una necesidad y un anhelo de crecer en tu camino. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados.